Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Somos lo que bebemos. Para esta ocasión vamos a contar con la presencia de uno de los editores del libro, Moisés Gámez, de Federico Zúñiga, de Julieta García y de Gustavo Romero en los comentarios. Bienvenidos. Pues muchas gracias por esta presentación. En principio quiero agradecer la presencia de ustedes, de colegas, exalumnos, amigos también, a este evento. También agradecer la invitación de Bonilla Artigas Editores para la presentación de este libro en este espacio. Es un espacio ideal para presentación de obras editoriales. Esta es la tercera presentación del libro. Primero fue en San Luis, luego la presentamos en Querétaro por la casa de uno de los colaboradores y ahora pues en este espacio en la Ciudad de México con unos presentadores de lujo, a quienes también agradezco su presencia y sobre todo haber aceptado la invitación a hacer estas lecturas y compartirnos sus reflexiones. Bien, voy a permitirme leer una brevísima semblanza de ellos, de los presentadores, y digo brevísima porque pues tienen una amplia trayectoria en temas muy importantes y sobre todo muy asociados a algunos puntos que aborda este libro sobre patrimonio industrial. Bien, después de leerlos, pues le daremos la palabra y al final trataremos de generar un espacio de compartir ideas, de sugerencias y también pues se vale de cuestionamiento, ¿no? Y finalmente, si hay oportunidad también y también existe la motivación de algunas participaciones de los presentes. Bien, Julieta García es licenciada y maestra en Historia por la UNAM y museóloga. Ha desempeñado actividades de investigación, curaduría, museografía, gestión y atención a públicos en varios museos de México. Participó en el proyecto de creación del Museo de Arte Popular y en el Poblano de Arte Virreinal, así como en la conservación de colecciones fílmicas en la Cineteca Nacional. Ha sido curadora independiente en diversos proyectos. Ingresó al INA en 2006, coordinando museos y proyectos especiales. Es integrante fundadora de la Asociación Civil Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores y miembro del Consejo Internacional de Museos. Participa en seminarios de historia moderna y contemporánea de las Españas que organiza la École de París con el Grupo de Estudios Ibéricos y en el Seminario Perspectivas Relacionales organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Actualmente es candidata a doctora en Historia y es subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INA. Gustavo Romero cuenta con una licenciatura en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con estudios de posgrado en historia en la UNAM, así como de teoría crítica. Su quehacer profesional se ha concentrado en la edición de contenido, la docencia, la investigación, la divulgación, los procesos de certificación y dictaminación, así como la gestión de procesos turísticos y académicos. Desde 2014 se ha involucrado en decenas de procesos de creación, validación y dictaminación de certificaciones en gastronomía a nivel licenciatura en el Ceneval. Es editor de libros prácticos y de gastronomía. Cuenta con la edición de más de 160 libros de gastronomía de diferentes personalidades gastronómicas que han sido galardonados con una veintena de reconocimientos nacionales e internacionales. Y Federico Gerardo Zúñiga es antropólogo social por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, maestro y doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Profesor investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CECITI. Colaborador en publicaciones especializadas editadas por diversas instituciones académicas nacionales de Centro y Sudamérica, así como de España.
Sus líneas de investigación, desde la perspectiva de la antropología y geografía del turismo, versan sobre los procesos de patrimonialización, turistificación y mercantilización, gestión del patrimonio y el territorio, pueblos indígenas y turismo, políticas públicas, turismo y patrimonio alimentario. Como ven, tienen un extenso currículum cada uno de ellos, una experiencia amplia y estoy seguro que harán comentarios muy sugerentes sobre esta obra. Así es de que, bueno, le damos la palabra a mi querida amiga Julieta. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, sí, yo también agradecer el que me hayas invitado a leer esta obra, más que presentarla, porque fue realmente una delicia. Les invito a que también ustedes lo hagan, porque siempre celebro, siempre felicito que se publiquen libros y más como este, Somos lo que bebemos, legados y sentidos del patrimonio industrial de las bebidas mexicanas, cuyos editores son Moisés Gámez y Francisco Alberto Tapia. Me da mucho gusto además reencontrarme en esta ocasión con Moisés. Es una coedición que también se celebra mucho porque las casas editoriales necesitan, digamos, de estos acuerdos para poder también imprimir así en papel. Nos da mucho gusto tenerlo en el PDF, en el ebook, etcétera, pero siempre se agradece el papel, por supuesto. Bueno, sin más, voy a leer estas notas porque como ven me empiezo a dispersar un poco y entonces no acabamos nunca. A través de estos 8 textos que componen el libro, con títulos realmente muy sugerentes, pero además se nota muy pensados. Voy nada más a leerlos así para tener todos la misma idea. En la mesa, es el primero, está en la mesa, Horizontes analíticos de las bebidas y su patrimonio industrial. Este es el estudio introductorio. Límpido y potente como un estruendo, el mezcal potosino como patrimonio industrial y alimentario. De la compañía textil Hércules a la cervecera Hércules, recuento de un cambio en la utilización del espacio industrial. Patrimonio industrial cervecero de Mexicali, Baja California, sociabilidades y valores intangibles en la frontera México-Estados Unidos. Libaciones, clases trabajadoras y patrimonio industrial, sociabilidades en los espacios de consumo público de bebidas alcohólicas. Articulación entre procesos artesanales e industriales, la producción de vino artesanal en Parras. Análisis del espacio arquitectónico productivo en la industria vitivinícola del Valle de Guadalupe en Baja California. Y patrimonio industrial cafetalero de Chiapas, la exfinca Santo Domingo. Por lo que nos damos cuenta de esta lectura, son varias las propuestas temáticas. Yo aquí quiero platicarles sobre 4 que me interesaron sobre todo. Una, y a lo mejor es un poco ya por entre la deformación profesional y el trabajo actual, pensar e imaginar los espacios. Es decir, esos espacios de sociabilidad, como son las cantinas, los salones y los cafés, que propone precisamente Núñez Tapia, el patrimonio industrial cervecero de Mexicali, pero no nada más, sino cada uno de los capítulos del libro nos dibujan un patrimonio industrial como un elemento característico de antiguos sitios fabriles, pero espacios también que están asociados a estas arquitecturas fabriles y que con la transformación y la adecuación se van convirtiendo en esos paisajes culturales. Esos espacios donde sí se practica la sociabilidad local, pero también se crean redes y conexiones sociales importantes en comunidades o que derivan de comunidades cada vez más divididas y fragmentadas y que podrían considerarse como aisladas, pero que por estos grupos de apoyo se reúnen en torno a ese tema.
La investigación sobre la cervecera Monterrey sugiere desarrollar estrategias para preservar esos espacios de sociabilidad. Sin embargo, también para preservar lo que llamaríamos las clases trabajadoras. Ese es un binomio que también me encantó mucho encontrar a lo largo del libro. Hay una necesidad de fomentar esa integración de espacios industriales y la valoración del patrimonio industrial, que son dos temas que se van desprendiendo uno detrás del otro. Una correlación, dice alguno de los autores, adecuada entre el pasado industrial y la existencia actual de esos espacios de producción. Pasar de una sociabilidad informal a una sociabilidad organizada. También se habla, como escucharon en alguno de los títulos, sobre esos espacios productivos que expresan nuevos significados y valores íntimamente relacionados entre la turistificación. Y entonces yo me cuestiono si hay que evitarla o aprovecharla, porque ahí está. Otro gran tema que encuentro en el libro es este del patrimonio cultural inmaterial, el cual recoge esos elementos intangibles que conforman a este patrimonio. Y uno de esos elementos intangibles es el elemento del valor social. El sitio, por ejemplo, que se habla y donde yo puedo ver o entender más este valor social, es este que nos hablan de El Clímax, que es un salón de una cervecería que está reuniendo tanto a mexicanos como a estadounidenses para beber cerveza en el lado de la frontera mexicana debido a la temperancia o movimiento que se oponía a esa producción cervecera. También ahí hay una gran reflexión, o yo hago esta reflexión, de qué es finalmente una frontera. Podríamos pensar, ¿es una línea sutil o es un espacio en donde se conviven y se combinan pensamientos, personas, centros de vicio, como también en el propio capítulo lo mencionan, pero benditos centros de vicio, que finalmente nos habla de un factor social que ahí está presente, ¿no? Al mismo tiempo se aborda ese tema que, insisto, es el de la frontera y que no es un tema menor a partir de esta gran temática. El tercer gran bloque que yo encuentro son las fuentes de investigación, tan variadas, es decir, ahí, bueno, igual a lo mejor por la deformación, ¿verdad? Y que siempre los historiadores estamos pensando, bueno, ¿cuál es la fuente y el documento y el tal? Pero, sino sumando a estas fuentes que sí son de por sí las naturales, digamos, de la disciplina, aprendí en esta investigación y me dio mucho gusto encontrar que carteles de publicidad, por ejemplo, de los de la instalación de una fábrica de cerveza, o las postales con las imágenes de los edificios, sedes de las cervecerías publicadas en revistas, o la prensa de la época, las fotografías de los lugares, o los comentarios de un médico dentro de otro libro, se rescatan perfectamente como fuentes de investigación, hasta llegar hasta los procesos de industrialización que se quieren explicar en cada uno de los capítulos. Digamos que estamos también, ahora que venía caminando sobre Miguel Ángel de Quevedo, estamos a unos cuantos pasos de una antigua fábrica, laboratorio, de productos destinados a la belleza, que hoy ese espacio modificado y adecuado aloja una gran plaza comercial. Y que también ahí estamos encontrando esas fuentes de investigación. ¿Cuáles son esos procesos de la industria y cuáles son estos procesos ahora quizás de sociabilización o de comercialización? El cuarto gran tema es la conservación de los inmuebles asociados a las industrias. Me interesó muchísimo por los temas que se recogen sobre la rehabilitación y reconversión, que en algunos textos incluso se califica como realizada con cierto grado de éxito,
Y en la mayoría de los casos fabriles se opta por vender los sitios o destruirlos antes que rehabilitarlos. O, y bueno, que se agradece mucho porque a veces, o la tradición siempre nos decía, ¿verdad? Los conventos museos. Entonces tenemos 1000 museos que ya no sabemos qué hacer con ellos. Y las fábricas no se pretende que vuelvan a ser fábricas, pero sí saber cuáles serían entonces esos destinos naturales para su reutilización. Estos edificios plantean desafíos con opciones que van obviamente desde su demolición, que es como a veces la vía más rápida porque se va a reinstalar otra fábrica o se va a instalar otro tipo de actividad, o la configuración de nuevos usos, precisamente para una preservación, incluso hasta simbólica, como lo señalan los autores. Viene aquí también, hablando justo de estas reutilizaciones, este vínculo entre la producción que va a sonar, o así leído en un primer momento sonaba como extraño, la producción de vino artesanal en Parras. Entonces, ¿qué tenía que hacer en un libro de industrialización? Entonces, bueno, observando ahí precisamente ese proceso de producción y de consumo para entender que ese vino es artesanal cuando establece las formas de vinculación con la industria. Me pareció sumamente interesante y sugerente encontrar precisamente esas relaciones entre lo artesanal, no versus lo industrial, sino tomadas de la mano. En Parras de la Fuente, por ejemplo, hay un sistema hidráulico en esa ciudad, que además es una zona de monumentos históricos, donde la traza es irregular y asimétrica porque está determinada en gran medida por las irregularidades del terreno y por el sistema hidrológico conformado por arroyos, estanques y acequias que se conservan, que dieron origen al asentamiento, pero que se conservan hasta hoy día. Eso es fascinante cuando uno conoce Parras de la Fuente. Realmente es una ciudad muy diferente a cualquiera otra que podamos encontrar en el país, de verdad. Donde los visitantes están atraídos para conocer sí los sitios, pero además yo creo que se pueden sugerir uno o varios recorridos, como ya nos lo hace la sugerencia del texto, por haciendas, por diferentes tipos de haciendas, en donde se va a producir y a comercializar regionalmente el vino mezcal, que también es otro concepto que aprendí en este libro, porque uno siempre piensa, pues, en mezcal, ¿no? Y no, aquí hay un proceso de industrialización. Si ustedes quieren saberlo, pues adquieran el libro y rápidamente se van a enterar de después de dibujar todo esto a lo que se le denomina patrimonio cultural industrial y además patrimonio cultural alimentario, la detonante ya está en el aire. Cada lector formulará su propio diseño conceptual. Yo solo quiero comentar aquí, para ir cerrando, que hacer un libro, cuando Moisés me lo propuso para leerlo, créanme que pensé inmediatamente a Fernand Braudel, en Bebidas y Excitantes, que ya era por ahí un libro del 94, muy interesante. Mi gran sorpresa y mi grata sorpresa es que no es así. Precisamente este libro deja en el tintero que justo eso es lo que sigue quizás, ¿no? O es uno de los temas que se podría desprender de este que ahora estamos aquí comentando. En tanto cultura material de este patrimonio industrial, yo creo que legados y sentidos del patrimonio industrial de las bebidas mexicanas, Somos lo que bebemos, es un gran libro que por supuesto recomiendo muchísimo. Además es de una lectura muy rápida, uno puede leerlo por donde quiera empezar, puede uno seguir el orden del libro, puede empezar, pero además ya terminándolo, como que uno se queda, quiero leer más, y entonces vuelves a leer otros textos y empiezas a encontrarle justo todos estos sabores, colores, además también, ¿no? Esa provocación que también uno de los autores decía de ese aspecto sensorial del vino que a veces se deja mucho de lado.
pues yo aquí lo dejo y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por tus comentarios. Esperemos en un momento más retomar algunos de ellos. Ahora le daremos la palabra a Gustavo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco a Moisés por la invitación para esta presentación del libro. También agradezco a la Casa Editorial Bonilla Artigas por acogernos aquí y sobre todo por esta racha de publicaciones que ya ha venido haciendo hace ya algunos años, en donde hay temáticas frescas, temáticas también nuevas, desde las humanidades, que es donde al final yo estoy un poco más empapado, ¿no? Hay otras temáticas, por supuesto, pero estas coediciones, estas colaboraciones y esta frescura de temas se agradece para tener esta diversidad de textos que puedan darnos más luz o diferentes versiones de tantos temas que se pueden abordar, del patrimonio, la alimentación y lo que aquí les voy a contar ahorita, ¿no? Ya bien lo decía la colega Julieta, ¿no? Mencionaba los títulos de los textos, mencionaba el nombre del libro. Yo lo que quiero proponer en estos 10 minutos que me quedan, para no robar mucho tiempo y que haya también espacio para que podamos interactuar con el público y tener también esta lluvia de ideas fructífera. Yo me quedé con una idea general o ideas generales de todos los textos que son de diferentes autorías, con diferentes enfoques, todos evidentemente tratando el patrimonio industrial de las bebidas mexicanas. Y voy a salpicar una serie de ideas, de conceptos, de cuestiones que me inquietaron también en buen sentido, que me dejaron pensativo, para que ya cada quien los encuentre. Cada quien encuentre como aguja en el pajar. ¿Dónde está eso que se comentó por acá? En algunas cosas sí haré puntualizaciones, ¿no? Voy a soltar ideas más generales como de la redondez del texto, ¿no? Ya desde la introducción, los editores mencionan que el patrimonio industrial en general, como pasa en varios temas en América Latina versus Europa, Occidente fuerte, Occidente centro, vamos como con cierto retraso aquí en América Latina y en México, ¿no? Al parecer desde España, desde otras fronteras, ya se ha hecho bastante estudio de patrimonio industrial, ya hay un poco de avance, diremos, en sus zonas, y acá parece que todavía no hay lo suficiente, ¿no? De ahí también que el estudio del patrimonio industrial en este libro sea un acierto. Un segundo acierto derivado también es que dentro del patrimonio alimentario, el de las bebidas, no está todavía tan explorado. Como que siempre se queda relegado, ¿no? Como que siempre se queda por concepción de cómo uno sirve la mesa o cómo uno se alimenta en cotidiano, que la bebida quede como en segundo plano, el acompañamiento de, ¿no? Entonces, el que tenga el centro en las bebidas este libro es un segundo acierto, ¿no? Y creo que un tercer acierto, dentro de los varios, estos son los que veo principales, es la cantidad de enfoques que tiene y las bebidas que trata, que son el café, el mezcal, el vino y la cerveza, sobre todo, ¿no? Que son 3 bebidas alcohólicas y una no alcohólica, y en algunos textos se van encabalgando entre ellas. Hay unos muy específicos, por ejemplo, el mezcal de Moisés, pues ahí solo se trata el mezcal y ya en otro texto no se ve de manera. Con estos aciertos yo vi varias ideas que comparten, que ya también se menciona en la introducción, Moisés, que comparten todos los textos, pero también hay cuestiones particulares. Una de ellas que ya mencionaba Julieta es la sociabilidad. Este término de sociabilidad que va muy aparejado con la cuestión de convivialidad también, la cuestión de compartir la mesa, esta cuestión que a veces no es tan consciente, sino que forma parte del día a día, de cuestiones festivas también, cuestiones especiales, en donde se comparte. ¿Y qué se comparte? Pues todo. Hábitos, el cuerpo, el habla, las maneras, los usos, las costumbres, y muchas veces sí son direccionadas, pero otras veces no son direccionadas, son lo mismo que uno va haciendo el día a día
Y entonces en esa como amalgama o en esa mezcla de sociabilidad, o sociabilidades más bien, creo que todos los textos tienen eso. Cada uno en el patrimonio industrial que desea enfocarse de las bebidas mexicanas, creo que realza la sociabilidad, ya sea en la fábrica, en el centro de producción, en las fincas donde se producía, por ejemplo, el café, en donde se produce el vino, esa sociabilidad tanto de la parte trabajadora, pero también en algún texto por ahí lo menciona, de estos espacios que derivan de procesos industriales o de industria de las bebidas mexicanas que se han reinterpretado o se han resignificado. Una finca que de repente se hace un hotel, un centro de desarrollo comunitario, o como pasa al contrario, creo que el primer texto y el último como que hace un círculo redondo, porque el primero, después de la introducción, es la cervecería Hércules, que es una fábrica textil, una industria textil, pasa a ser después una cervecera en los 2000, 2010, 2011, ¿no? Entonces, de ser nada alimentario, pasa a ser una cervecera, ¿no? Y ahí se ven las tensiones entre si la gente, porque hacen entrevistas en ese texto, está de acuerdo con esta paso a la cervecera, cómo este patrimonio industrial de la antigua fábrica textil se reutiliza para ello, qué implicaciones tiene, ese es el primero, y el último es más bien de una finca cafetalera que durante muchísimas décadas funcionó, también en los 2000 deja de funcionar porque ya no puede operar y pasa a ser otra cosa que ya no es necesariamente alimentaria, un centro de desarrollo comunitario, hay por ahí algunas edificaciones que quedan en pie, ¿no? Esta reinterpretación de las sociabilidades está, me parece, que en todos los textos, ¿no? Luego, por otro lado, también hay, ya mencionaba también Julieta, me parece muy relevante, esta no necesaria dicotomía tajante entre lo industrial y lo artesanal. Creo que en general, en muchas formas de pensamiento, no solo occidental, pero bueno, occidental académico a veces, tendemos a pensar en negro, blanco, afuera, adentro, tradicional, artesanal, genuino, no genuino, como para tratar de parcelar lo que queremos entender, pero en ese parcelamiento también creo que erramos muchas veces y dejamos fuera cosas que tienen que estar dentro, pero también no podemos abarcar el todo así en infinito, tenemos que cerrarlo, nuestra cabeza no nos da para hacer algo totalmente completo, pero creo que en general en la mayoría de los textos no hay posturas definitivas en torno a eso, todos dejan una cierta apertura, son propuestas aplomadas, pero en general concluyen todas, hace falta más estudio, hace falta profundizar aquí. Aquí están las primeras líneas de esos abordajes, pero se quedó esto en el tintero, ¿no? Porque justamente la complejidad de este patrimonio industrial y cómo parcelarlo, ahí está presente, ¿no? En ese sentido también hay en algunos textos, sobre todo en el que recuerdo ahorita, que es el de permítame. El último, el de Ana Joari Mejía, de Patrimonio Industrial Cafetalero de Chiapas. Hay una crítica directa y franca a la cuestión de la patrimonialización, la UNESCO y la normatividad en torno a qué es patrimonio y qué no. Esta mezcla también que es orgánica a la cultura entre lo material y lo inmaterial. Dividir patrimonio material e inmaterial a veces ayuda para algunas cosas, pero a veces perjudica. Entonces, más bien, hay estas críticas también y proponen que a través del patrimonio industrial de las bebidas se muestra una realidad que a lo mejor valdría la pena repensar si esas patrimonializaciones normativas, aparte de beneficiar para algunas cosas, pues no están haciendo también indirectamente algún tipo de mella o ocultando algo, ¿no? Me parece que también en los textos está esta recurrencia a esta duda, ¿no? Por otro lado, también, en la generalidad de ellos, perdón, lo social y lo familiar están también muy incrustados, ¿no? Muy incrustados, muy metidos. Todos ellos, en general, tienen este capital social, esta cuestión de la colectividad muy enmarcada, y creo que también es un acierto en torno a todos ellos, ¿no? Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo, fue muy general esto que comenté, son ideas al aire.
resalto que en todas ellas, las propuestas, así como Julieta bien comentaba, yo también lo noté, hay una diversidad de fuentes, de diferente procedencia de acuerdo con cada tema. Eso también es muy bueno porque ahí están las líneas a seguir si alguien se interesa en profundizar en estas investigaciones, para aportar en ellas, para encabalgarse con ellas o incluso para a lo mejor hacer un contrapunteo, ¿no? Hay exhaustividad también en la mayoría de ellas, porque en lo general de la región que trata cada una, sea en Chiapas, en Mexicali, en Baja California, hay un contexto histórico previo de cómo se dio esa patrimonio industrial derivado de la producción de bebidas. Ese patrimonio histórico está muy situado, llega a ser exhaustivo, y después tratan en lo general también situaciones actuales. Unos casos se quedan en históricos, 2 décadas, pero los tratan de esta manera. Panorama histórico, actualidad o el objeto de estudio en sí, y las reflexiones finales. Cada uno es redondo, y pues bueno, yo les invito a que puedan consultar el texto, puedan tener también este acercamiento, y por aquí me quedo bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bien, pues hay algunos puntos en común que han recuperado de la lectura, y algunas otras particularidades que seguramente también será en el caso de Federico, que ahora le cedo la palabra. Por favor. Muchas gracias. Pues bueno, siempre en estos espacios el tiempo es un tirano, siempre lo digo, porque uno se emociona al momento de hablar de estos temas, sobre todo cuando nos apasionan como objeto de estudio. Pero bueno, agradecer a Moisés, agradecer a la librería editorial Bonilla Artigas por ser los cálidos anfitriones en esta noche. Y yo quisiera empezar diciendo, celebro la publicación de este trabajo, porque justo encuentro muchos puntos de coincidencia. Lo mencionábamos antes de empezar con Moisés. Recientemente con otros colegas acabamos de publicar, bueno, más bien la revista Rivar, que es una revista editada por la Universidad de Santiago de Chile. Es una revista especializada en viticultura, agroindustria y ruralidad. Nos publicó un dossier en el que convocamos a diversas autoras y autores para hablar sobre una categoría en construcción y que encaja muy bien con este trabajo de Moisés, ¿no? El concepto de patrimonio etílico. Entrecruce entre estos patrimonios, el patrimonio industrial y el patrimonio alimentario, como una expresión de pensar en nuevas categorías, en nuevas metodologías, en nuevas formas de abordar el estudio de las bebidas desde el ámbito de lo alimentario. Justamente nos llevó a pensar en este concepto, en un concepto que además pues está en construcción, ¿no? Este concepto de patrimonio etílico, pero que tiene que ver justamente con los espacios en los que se consumen, se producen estas bebidas en términos de comensalidad, de sociabilidad, pero también justamente como espacios de memoria, ¿no? Espacios donde la colectividad y de manera particular, por ejemplo, las cantinas. Por eso también tendría que decir que leer este libro a mí me provocó, dijeron popularmente, sed de la mala. Me dieron ganas al terminar, a excepción del último capítulo, que tiene que ver con la cultura del café o la caficultura. Pues obvio, ¿no? Empezar la mañana con una buena taza y la lectura de este trabajo, pero en general, pues eso, ¿no? Me dieron ganas de irme a una cantina a la hora de la botana, precisamente, y acompañarlo de una buena bebida espirituosa, o justamente, ¿no? Porque las cantinas son eso, es justamente un patrimonio etílico donde, yo lo entiendo también como un espacio democrático, en donde las clases sociales se desdibujan, uno puede convivir de manera abierta con estudiantes, académicos, políticos, funcionarios. Eso me remitió
espacios en la Ciudad de México que han desaparecido, que eso es lo interesante también de esta obra, ¿no? Los focos geográficos donde se ubican los estudios de caso, ¿no? Esta centralidad precisamente se desdibuja cuando vemos estudios que abordan el norte, el altiplano, para el caso del mezcal en San Luis, y el sur del país con el caso del café en Chiapas, ¿no? Pero esos espacios en la ciudad que precisamente hasta cuando hablamos, ahora que está muy en boga y que tenemos ya encima un mundial de fútbol, el tema de la gentrificación y la gentrificación alimentaria, justamente. Como estos espacios emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México, como son las cantinas, están desapareciendo y que son espacios de memoria, ¿no? El más emblemático y que ahora pues es, y que bueno, siempre ha sido un inmueble que pertenece a la UNAM, pues la cantina El Nivel, ¿no? A un lado del Palacio Nacional, donde confluían artistas, burócratas, académicos, y que hace unos días también se llevaba a cabo una serie de conversaciones respecto a la cantina El Nivel como un espacio, pues bueno, ¿no? A donde ahora confluyen estas reflexiones. Y entonces yo encuentro muchos puntos de coincidencia con esta obra colectiva, ¿no? Recoge diversas miradas en torno a los patrimonios o el patrimonio, porque justamente como bien dijo Gustavo, ¿no? Ahora, a partir de que la UNESCO, que es parte de las críticas, ha separado lo tangible de lo intangible, lo material de lo inmaterial, y que hay también una suerte de boom o inflación patrimonial donde todo se puede patrimonializar, justamente, o todo se puede mercantilizar, pues bueno, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho falta desde el ámbito de la antropología de la alimentación o de la comida o desde otras perspectivas disciplinarias ha sido profundizar respecto al tema de las bebidas, ¿no? Las bebidas alcohólicas o no alcohólicas, porque también esto me llevó a pensar, bueno, en las propiedades terapéuticas que tiene el consumo de bebidas alcohólicas en ciertos contextos, ¿no? De ahí que el texto introductorio, el título, pues da cuenta de estos espacios, de estos diversos contextos en los que se producen, consumen y circulan las bebidas, ¿no? Sean alcohólicas o no. Esto me llevó a desglosar también pues estos paisajes culturales, estos paisajes patrimoniales justamente en donde se producen y circulan, ¿no? Las bebidas, la revaloración que se da justamente del paisaje, del patrimonio industrial, como bien decían les colegas, en la conversión ahora de estos espacios industriales como centros culturales, galerías de arte o hoteles boutique. Esto me llevó a pensar, por ejemplo, en las antiguas haciendas enequeneras en la península de Yucatán, ¿no? Y donde se está promoviendo mucho el turismo de haciendas, ¿no? Donde estas antiguas haciendas enequeneras o ganaderas, han sido reconvertidas como hoteles boutique, como restaurantes, pero donde también se trata de mostrar el modo de escenificar, eso es algo que no recuerdo en qué texto se habla de esta escenificación, y es cuando estos patrimonios, justamente en términos de turistificación, de gestión y puesta en valor, justamente, en términos de gestión cultural, pues nos habla de una serie de actores sociales que intervienen en estos procesos, ¿no? Bien pueden ser actores institucionales, actores comunitarios o actores privados, porque cabe la pena señalar que la rehabilitación de muchos de estos espacios patrimoniales, pues implica una gran inversión, que eso ha llevado también a hablar de una suerte de política estética o fachadismo, ¿no? Por las inversiones tan fuertes que se tienen que hacer para rehabilitar estos espacios. Y entonces estos hoteles, por ejemplo, en el caso de Yucatán, pues estas antiguas haciendas enequeneras, y no nada más las enequeneras, ahora las haciendas pulqueras también están resignificándose y se ofrecen en el ámbito del turismo cultural, del turismo gastronómico, y no se diga las cantinas,
pues estos recorridos, ¿no? Para vivir este tipo de experiencias, es decir, consumir el patrimonio, consumir el paisaje, a partir justamente de las bebidas, ¿no? O de otros alimentos emblemáticos, sobre todo cuando hablamos de bebidas tradicionales o etnobebidas. Estas bebidas que traen una impronta étnica, porque se producen en comunidades indígenas, es el caso del posh, por ejemplo, justamente en los altos de Chiapas, y que de ser una bebida que se consume en espacios ceremoniales, rituales o medicinales, bien dice un colega que escribió un texto que se llama El posh sirve para todo, ¿no? Si bien se inscribía en contextos religiosos, festivos, pues ahora ha traspasado hacia una esfera más dentro de lo turístico, dentro de lo mercantil, y yo creo que eso es lo que arroja en buena medida los textos contenidos en esta obra, ¿no? Yo identifico varios aspectos que vale la pena destacar y que son posibles vías de análisis para otros trabajos más posteriores para quien esté interesado en profundizar en estos temas, ¿no? Para empezar, pues en una historia social y cultural de las bebidas y sus contextos, ¿no? Y esto implica hablar de espacios, actores, conocimientos, paisajes, técnicas, utensilios, en términos de activaciones patrimoniales, turísticas, de la industrialización del campo mexicano, cuando hablamos incluso de incluso en esta contraposición modernidad, tradición, justamente, y como ahora cuando hablamos del papel de las agroindustrias, pues muchos paisajes, cuando se está privilegiando, por ejemplo, la producción de mezcal, que como con el pulque en su momento, de ser bebidas vilipendiadas o menospreciadas, pues ahora están entrando en una esfera mercantil donde su consumo se ha vuelto de moda, pero se está promoviendo también los monocultivos, ¿no? Entonces, en términos agroindustriales, están afectando la diversificación de la producción agrícola de diversos estados, ¿no? Pensemos en el paisaje agavero, en Tequila, Jalisco, en el estado de Oaxaca, en la región oriente de Zamora, donde ahora se está privilegiando el monocultivo del maguey mezcal precisamente. No se diga en San Luis, seguramente Moisés nos podría hablar más a detalle de ello, ¿no? Otros procesos que yo identifico y que vale la pena profundizar con la lectura de este trabajo, pues son los procesos sociales relacionados con las bebidas, ¿no? Resaltar la importancia de considerar el patrimonio cultural alimentario en un contexto industrial y agroindustrial, la dimensión cultural patrimonial en su vertiente alimentaria, la relevancia de los valores inmateriales y culturales asociados a los alimentos, que reflejan la idiosincrasia, creencias y saberes de una cultura específica. El espacio productivo que adopta nuevos significados y valores asociados a los saberes y procesos artesanales e industriales, sobre todo en el marco de, ahora cuando se habla en el ámbito del turismo gastronómico, el turismo cultural, cuando se habla de ancestralidad artesanal, justamente, tiene un mayor peso en términos hasta de marketing turístico cultural, ¿no? Hay una suerte de ancestralidad mercantilizada, ¿no? Con respecto a ciertas bebidas como el mezcal, el tequila, el pulque, ¿no? El posh. Y eso nos lleva también a hablar en términos de espacio y espacios geográficos, pues las rutas turísticas, ¿no? La tematización. La ruta del mezcal, la ruta del tequila, la ruta del queso y el vino en Querétaro, ¿no? Entonces la tematización en relación a la alimentación y a las bebidas, como aspectos vinculantes con la memoria del paisaje agroindustrial y obviamente estos focos geográficos que ocupan partes distantes del país y obviamente realidades e intereses disímiles nos iban a encontrar en determinados puntos de encuentro que esto nos permite, comprender de manera más amplia la caracterización de la producción, los espacios, la circulación y el consumo de estas bebidas que componen el patrimonio alimentario e industrial. He de resaltar también que esto me llevó a pensar en
ciertos géneros como la crónica, ¿no? En autores como Salvador Novo, Armando Jiménez, más allá de su picardía mexicana, que profundizó sobre el estudio de las cantinas, los cabarets, los hoteles en la Ciudad de México, como estos espacios, porque siempre las bebidas embriagantes ligadas al espacio nocturno, pero también a la depravación, a lo malo, ¿no? A la nota roja, y de ahí, bueno, pues me remite mucho a la crónica urbana, ¿no? Precisamente, con estos autores, a Ramón del Valle Arizpe, precisamente, ¿no? A Guillermo Prieto, autores decimonónicos que también hablan ya de las cantinas como estos espacios, precisamente, que si bien tienen un origen norteamericano, adquieren una carta de naturalización y una impronta específica dentro de la cultura popular mexicana, a tal grado que el colega historiador Ricardo Lugo Viñas habla de que la Ciudad de México era la ciudad de las cantinas, porque había más de 1000 bebedurías a finales del siglo XIX, entre pulquerías y cantinas. Entonces, ¿cómo entender el patrimonio industrial alimentario hoy en día y las problemáticas que suponen los propios procesos de patrimonialización de las bebidas, espacios, paisajes y actores? Eso es justamente parte de la gran aportación que tiene esta obra. Estos patrimonios, el industrial y alimentario, que se configuran en un campo atravesado por tensiones persistentes entre modernidad y tradición, innovación y artesanalidad, vanguardia y continuidad, industrialización y producción localizada, estandarización y singularidad, mercantilización y valor simbólico, denominación normativa y saberes situados, legitimación institucional y reconocimiento comunitario. Lejos de resolverse en dicotomías cerradas, estas tensiones estructuran los debates contemporáneos en torno a las bebidas y sus espacios de producción, circulación y consumo como objetos culturales, económicos y políticos. Esta obra, lejos de ayudar a resolver estas dicotomías, contribuye a entender la profundidad de los procesos y espacios epistémicos que ayudan a definir el gran campo en continuo proceso de definición, pero también de crecimiento del patrimonio industrial y alimentario. Y me gustaría concluir, perdón por asaltar y apropiarme de la palabra, cerrar con una nota precisamente, un escritor que se llama J.M. Servín, y que él habla mucho desde el periodismo cultural y el periodismo policíaco, ¿no? Y siempre como un cronista que escribe desde los márgenes de lo permitido. Él habla de la identidad etílica de los mexicanos y dice, cito textualmente, Quizás uno de los principales obstáculos para definir nuestra identidad como mexicanos sea la incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Desde la conformación de la República Independiente, México ha ido forjando en letras de bronce un largo compendio sobre el deber ser moral y sentimental para propagar muchas veces erróneamente qué nos define como nación. Sin embargo, si se trata de hacer un retrato hablado del país, el gusto por las bebidas es como una marca de nacimiento de una nación tan rica en contrastes como en calamidades y atributos. Pese a la cruzada mundial para inhibir el consumo de alcohol, la gula y demás estimulantes nocivos a la salud, el pueblo de México y su jerarquizada sociedad han sabido, de un modo u otro, mantener vivo su gusto por la bebida, entre otras cosas, no menos importantes para el cuerpo y el espíritu, como una manera de sobrellevar los imponderables a los que nos somete una realidad que históricamente solo favorece a unos cuantos, inclinados con demasiada frecuencia a las aventuras báquicas. Los mexicanos no escatimamos pretextos para acudir a los lugares donde nos espora el trago nuestro de cada día. Salud por ello. Gracias. Muchas gracias, Federico, por los comentarios. Antes de pasar un poquito, si nos da oportunidad el tiempo,
mí me gustaría mencionar que este proyecto, este libro, nació de un espacio de discusión que se alargó durante 2 años. Entonces, sí fue generado en un foro en donde fue convocado para abordar justamente el tema de las bebidas desde el patrimonio industrial. A partir de ahí empezamos a trabajar, a presentar avances, a discutirlos y sobre todo a definir líneas de trabajo, ¿no? Líneas de trabajo, líneas de discusión que estuvieran presentes, no todas, por supuesto, en los capítulos, porque todas tienen, sí, compartimos discusiones, pero también hay excepcionalidades, hay particularidades en cada uno de los casos, ¿no? Una de las preguntas que también fueron iniciales en este proyecto de discusión es en qué pensamos cuando pensamos en patrimonio industrial, ¿no? Y generalmente viene la referencia hacia una materialidad, es decir, los edificios, las torres, las chimeneas, los espacios productivos, ¿no? Generalmente se había ignorado de alguna forma también lo que es, pues, el patrimonio inmaterial, la parte inmaterial de lo que es el patrimonio industrial, es decir, toda esta parte de tradiciones, de conocimientos, de saberes que no están presentes y que en una persona un poco alejada del ámbito académico, se escucha patrimonio industrial y es que piensa en la fábrica, ¿no? Y piensa en la arquitectura, en la maquinaria y demás. Y el patrimonio industrial es mucho más complejo, como ya lo han mencionado los presentadores, ¿no? Entonces, ese fue un punto de partida para después ir definiendo las líneas de trabajo. También es importante mencionar que tuvimos una publicación anterior que se llamó y se detuvieron las máquinas, lenguajes, reconversión y espacios simbólicos del patrimonio industrial. Este fue publicado en el año 2020 y también procede de un espacio de discusión y de configuración de ideas, de conceptos y sobre todo algo que ya también han mencionado los presentadores, en que son discusiones que incluso hoy día no están resueltas. Y eso creo que es lo interesante y lo que da pie a seguir investigando y abordando temas que han sido ignorados por la historiografía. Parte de estos ejes del libro, como ya algunos lo mencionaron, es el tema de la identidad y de las prácticas identitarias del patrimonio industrial. Es decir, que no solamente es el estudio del espacio arquitectónico, de los procesos productivos, de la tecnología, sino va un poco más allá en el sentido de que también expresan relaciones sociales, son expresiones culturales. Y esto tiene una vinculación muy cercana, muy estrecha a mi línea de investigación principal, que es la historia económica. Y la historia económica, en el ámbito de las bebidas, pues se estudian los procesos productivos o surgen de procesos productivos, que es una expresión económica en sí misma. Pero también ya está dicho que esa expresión económica también es una expresión cultural y también es una expresión social, de tal manera que esos aspectos complejizan de alguna manera el abordaje de lo que es el patrimonio industrial. Estos aspectos productivos también tienen una raíz, ¿no? Y se discute, como ya se mencionó, en el caso de Camilo Contreras y Cristina Matú, en tanto los procesos artesanales, manufactureros, industriales. Y ahí no hay una tajante división en ese sentido. De hecho, habíamos invitado a alguien que trabajaba al pulque y se negó un poco argumentando de que pues el pulque solamente es algo artesanal, ¿no? Pero hay una vinculación, está en el seno también de procesos productivos que pueden ser analizados desde esta perspectiva. Otro de los puntos era los saberes y conocimientos en torno a los procesos productivos, y tanto conocimientos tácitos como explícitos, y toda una variedad de interpretaciones que podemos encontrar desde diferentes disciplinas. Como ya lo mencionaron, también fueron los espacios y formas de sociabilidad y los legados industriales de las bebidas. También eran puntos de discusión que por supuesto que tampoco son concluyentes, sino más bien también fue la idea de plantearlos y de dejarlos abiertos a la discusión
porque no puede ser algo tan concluyente ni tan tajante, sobre todo cuando se hace desde diversas disciplinas. Y ahí creo que hay un matiz que le da una especificidad justamente a las discusiones, y eran estos procesos de patrimonialización con una historia de largo plazo, ¿no? También otro de los puntos importantes y que ha sido mencionado es el patrimonio industrial y turístico de las bebidas en contextos de promoción y de mercadeo. Y esta idea que Federico también ya ha estudiado sobre el proceso de turistificación, ¿no? Otro de los puntos también importantes que pertenece a este ámbito inmaterial es el de la recuperación de la memoria obrera. Y en este sentido hay también escasos estudios que lo han abordado, y aquí se aborda justamente desde el patrimonio industrial y cómo es que todas esas expresiones trascienden el espacio productivo y que tiene una expresión inmediata, digamos, espacial inmediata al espacio productivo, pero también otra expresión de un largo alcance. Otros elementos simbólicos también fueron relevantes para tomar, y esta idea de las vocaciones industriales, que tiene que ver, sí, con los procesos productivos de las bebidas y de cómo de alguna forma también se encasillan en que una población tiene una vocación industrial, ya sea cervecera o sea mezcalera, o incluso estas vocaciones industriales están adjudicadas a poblaciones que tienen como principal actividad, por ejemplo, la minería o la textil o la metalúrgica. Y entonces parte de las políticas, incluso de Estado, están dirigidas a esa vocación industrial, y no hay como un punto de reflexión, de cuestionamiento, si es que esas vocaciones industriales ahora, en la actualidad, es que pueden seguir perviviendo bajo unos parámetros, esquemas y formas productivas y formas sociales que permitan pues continuar esa producción. Es decir, ¿quién puede llegar a decir a las comunidades que esa es su vocación industrial y que a eso se tienen que dedicar, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto crítico, a mí me parece, de esta concepción de las vocaciones industriales. Lo de los procesos artesanales también, las pequeñas empresas y las familiares, los procesos de musealización que también abordamos en el otro libro, de los espacios industriales, o esta manera de vitrinizar los procesos y los espacios productivos. Es decir, ya se convierte, ya tienen otra dimensión que está obviamente que condicionado bajo los parámetros de la mercantilización, ¿no? Entonces, transitan esos sentidos de esos legados patrimoniales, transitan a otras formas en donde otros actores políticos y económicos están incidiendo en la definición de esos criterios, ¿no? Por otro lado, también, que no se aborda de manera como tan profunda, es esta idea del patrimonio negativo. Y el patrimonio negativo quiere decir estas formas en las que procesos industriales, procesos económicos inciden de manera directa, por ejemplo, en la salud de los trabajadores, o también en la comunidad en donde se albergan los procesos productivos. Es decir, los procesos de patrimonialización se hacen bajo ciertos criterios, y algunos de ellos derivados obviamente de políticas y lineamientos internacionales que están definiendo los parámetros, incluso de excepcionalidad. ¿Y quién dice que para las comunidades en donde se producen estas bebidas, en este caso, es que no es excepcional su trabajo, ¿no? Y su bebida que en las comunidades se hacen? Pero también estos procesos industriales tienen esa vertiente de patrimonio negativo, ¿no? Y no solamente en la producción de bebidas, sino en todos los procesos productivos que desde la perspectiva oficial no se mira, ¿no? No se cuestiona. No se cuestiona esta idea, se mira lo bonito, se ensalza lo que se tiene que definir de acuerdo a esos parámetros, se ignoran a veces a las comunidades, ¿no? Lo que piensan las comunidades, y se ignora también esos efectos negativos de la industrialización
que lo hemos visto desde largo plazo, son bastante crudos y bastante fuertes en algunos casos, ¿no? Por el otro lado también están las dimensiones espaciales, urbanas, semiurbanas y rurales. De alguna manera también concluimos que el tema del patrimonio industrial es complejo y que tiene que ver, en algunos casos, con la formulación de nuevas formas de abordar el patrimonio industrial, como bien lo ha dicho Federico, con esta noción que está en construcción de la cultura etílica y que a mí me parece como muy interesante, ¿no? Creo que también hay otras, concluimos, pero ya no avanzamos un poco más en eso. Por ejemplo, todo lo asociado a la cultura material, ¿no? Sí, por ejemplo, los envases, el tipo de envases de todas estas bebidas de diferentes tipologías, todo el diseño gráfico que ha evolucionado también a través del tiempo y que también está indicando ciertos patrones de representación de las bebidas y también la incidencia, pues, de formas de pensar la promoción de estas bebidas, por ejemplo, con influencias de Estados Unidos, que son adoptadas, el surgimiento del marketing de mediados del siglo XX, el surgimiento también de los cómics que están muy incidiendo también en esas formas. Que hay toda una paleta de posibilidades de indagación sobre el patrimonio industrial de las bebidas mexicanas y que bien lo han mencionado y me da mucho gusto en ese sentido constatar que todas estas líneas de trabajo que nosotros establecimos para iniciar este proyecto editorial, pues han sido leídas, identificadas, incluso sugeridas de las posibilidades de investigación que tiene este tema. Por mi parte sería todo y agradecerles. No sé si tendrían algún comentario. Además, Julieta, Gustavo, Federico o alguien del público también, en estos poquitos minutos que nos quedan. Hola, hola, buenas noches a todos. Quisiera preguntar sobre todo al editor que está aquí presente. Estamos viendo cómo emergen nuevos centros de producción etílico, o sea, digamos, cervecerías artesanales, cafeterías, cafetaleras, pero también estamos viendo cómo las tradicionales están siendo arrasadas por las transnacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo veo que hay como un sentido de identidad en torno a la población yo soy de Jalisco y la cerveza estrella, ¿no? Había mucho cariño por esa cerveza, pero ya está en un proceso de incursión, de que se incrusta el mercado transnacional, ¿no? Entonces, digamos que hay una preferencia por lo nacional sobre lo extranjero. Entonces, en ese sentido, en ese proceso, ¿hacia dónde va, tomando como precedente este texto, hacia dónde va el estudio del patrimonio industrial, ¿no? O sea, en ese contexto de que se están perdiendo ciertos aspectos de la industria, la identidad que genera en la población, digamos también lo material, ¿no? La infraestructura que ustedes hablaban, que también hay una pérdida y hay un cariño de la población, de los que trabajaron, los pensionados, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde va en esta situación? Muchas gracias. Sí, yo creo que tiene muchas vertientes, ¿no? Y hay muchas posibilidades de análisis. Pongo un ejemplo pues cercano. En San Luis Potosí desde hace, no sé, algún par de décadas, está surgiendo mucho la producción del vino. Todo el mundo la identifica como una nueva posibilidad, incluso asociada a esta creación de rutas, ¿no? De rutas del vino. Ya existe la ruta del mezcal, pero ahora han surgido muchos proyectos de producción de vino. Sin embargo, ignoran, por ejemplo, ¿no? Y se hacen sobre unas ciertas bases mercadológicas muy específicas y seguramente importadas, con apoyo también del Estado. Pero por ahí de 2015 yo publiqué un texto que habla sobre los orígenes de la vitivinicultura en San Luis y se sitúan, claro, ¿no? A finales del siglo XVII, con esta producción que llega hasta las primeras décadas del siglo XX. Es algo que está ignorado y que incluso lo ignoran en toda esta creación, ¿no? Es decir,
como de pasar de la historia a la invención sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, este caso, ¿no?, del potosino, en donde se ensalza mucho ahora, ¿no?, la producción de vino como una nueva cultura potosina, pues está un poco desubicada, ¿no?, en ese sentido, y está en un camino que creo que no tiene como mucho fundamento. Esa podría ser como una línea de investigación, un planteamiento, pero creo que hay otras posibilidades que incluso podrían comentar los colegas. Pues yo lo veo en este tema, por ejemplo, de las, sobre todo ahora que está muy de moda el consumo de cervezas artesanales, justamente, en términos de turismo gastronómico, que va de la mano con otros procesos, ¿no? Justo de estos procesos de festivalización. Ahora hay un boom justamente de festivales y en eventos gastronómicos, ¿no? Y en donde siempre, lo pienso un poco a partir de tu comentario, ¿no? Yo que hago mucho trabajo de campo en Michoacán, que ya se consume la cerveza estrella, por eso, que ya es pocos espacios donde uno puede encontrar, por esta cercanía, ¿no? Geográfica. Hay una fábrica que, por ejemplo, que es la antigua fábrica de San Pedro, que era una antigua fábrica de textiles y que ahora se volvió un centro cultural rescatado por el municipio y que se dio en mecenazgo a un artista plástico como Javier Marín, ¿no?, oriundo de Uruapan, y que ahora el reto, digamos que el reto en términos de gestión del patrimonio y en términos de ciudadanía, porque la gente de la ciudad, la gente de generaciones anteriores, ubica la fábrica como un referente identitario de la ciudad y sobre todo los antiguos obreros, ¿no? Los abuelos de las generaciones actuales, y cuando dicen que escuchaban el silbato y de la fábrica que llamaba precisamente a los obreros a reincorporarse al trabajo dentro de la fábrica. La fábrica después fue adquirida por unos, por esta gente estadounidense que se decidió radicar en la ciudad, y la fábrica tuvo diversos usos, en términos, estos usos del patrimonio, ¿no? Fue librería, fue cafetería, fue un centro nocturno, fue discoteca, y ahora finalmente con el riesgo de que se perdiera, porque estos dueños no pudieron ya sostenerla, tuvieron que hipotecarla, y obviamente al momento de estar hipotecada, pues el banco iba a disponer de ella como quisiera. ¿Qué sucedió? Que en términos de política pública interviene el municipio, rescata el espacio, lo rehabilitan, todo un proyecto arquitectónico muy interesante en el que interviene Manuel Rocha, hijo de la fotógrafa Graciela Iturbide, y la verdad es que hacen una intervención arquitectónica muy interesante para justamente resignificar ese patrimonio industrial, y ahora es un espacio, un centro cultural en el cual el reto es que la ciudadanía, las nuevas generaciones se identifiquen con él o se apropien de él, ¿no? Y entonces con una serie de diversas actividades en donde también lo que se fomenta mucho es la gastronomía, sobre todo a partir de la declaratoria de la cocina mexicana, paradigma de Michoacán, pues entonces todo lo relacionado con la alimentación de las cocineras tradicionales, purépechas, pero también se hace un festival gastrocervecero, precisamente se invita a todos los productores, pequeños productores del estado de cerveza artesanal a promover sus cervezas dentro de este espacio, ¿no? Ahí es donde justo, ¿no? Bebidas nuevamente artesanales, pero bajo una impronta industrial, porque también ay, ¿por qué tan caro una cerveza artesanal? Porque por producirla bajo esa categoría, pues no es esta producción en
términos industriales. Sí atraviesa por un proceso de industrialización, ¿no? Finalmente, pero es una producción a pequeña escala. Y ahora lo que se busca, pues, es justamente integrarlas a la cadena de valor dentro de un ámbito más allá del consumo local, ¿no? Precisamente. ¿Y qué es lo que está pasando también con el mezcal en términos de estos intermediarios culturales, ¿no? Que son los que finalmente tienen el capital para poder ante la Secretaría de Hacienda exportar, y el productor, el del palenque, el de la vinata, que son estos espacios donde justamente se destila el mezcal artesanal o hay otras categorías, ancestral incluso o industrial, pues son los que menos beneficiados de todo el proceso, ¿no? Es quien tiene el capital para industrializarlo, comercializarlo y poder exportarlo. Entonces, esa es como una de las posibles vías. A mí me gustaría seguir la conversación, pero creo que el tiempo ya se nos ha agotado, ¿verdad? Entonces, agradezco nuevamente a Julieta, Gustavo, Federico, a ustedes por estar hoy aquí y pues invitarlos a continuar conociendo sobre el tema del patrimonio industrial. Agradecemos también a la librería Bonilla por la invitación y le damos la palabra a Manuel. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Moisés Gámez, a Federico Zúñiga, a Julieta García y a Gustavo Romero por esta presentación de Somos lo que Vemos. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa a alguno, y vamos a hacer un vino de honor justamente por la presentación del libro. Muchísimas gracias y buenas tardes.